Dice Wenham que los madianitas era una gran confederación de tribus asociadas con varios grupos más pequeños. Ellos recorrían las áridas tierras de Sinaí, el Negev, Transjordania, y en este caso, en el capítulo, son los madianitas asociados con Moab los que son escogidos para la venganza. Cuando uno de los hijos de Israel llegó al campamento con una mujer y Fines los mató a ambos y la mortandad cesó, esta mujer era madianita. Al parecer las madianitas eran más atrevidas que las moabitas, por tanto acá la venganza fue contra Madián. En esta venganza también fue asesinado Balaam, quien al parecer vivía ahora entre ellos. Él había deseado morir la muerte de los fieles. Al ver la dicha del pueblo obediente de Dios, en esos días dijo en su profecía: muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Pero para morir la muerte de los rectos, primero tenía que aprender a vivir la vida de ellos. Y Balaam tristemente estaba viviendo con los infieles después de haber dado la idea a Balac de que las mujeres de Madián incitaran a los israelitas a pecar. En la destrucción de esta nación, los soldados israelitas mataron a todos los hombres madianitas, pero dejaron con vida a todas las mujeres. Dice el verso 9, y aún se las llevaron cautivas al campamento. Moisés, dice el verso 14, que se enojó en gran manera por eso y les preguntó: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ellas, por consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová. Moisés estaba tan enojado porque estos soldados no vieron el grave peligro que estas mujeres estaban representando. Y acá hay una gran lección. Muchas veces caemos en el mismo pecado porque no desterramos de nuestra vida lo que nos provoca la tentación. Generalmente caemos en el mismo pecado una y otra vez porque no queremos cortar con la tentación. Me gusta lo que dice David Guzik. Los cristianos a menudo tropiezan con cosas que eran una amenaza, pero que no las vieron como una amenaza. Aunque la mayoría de los israelitas pensaban que estas mujeres no eran un peligro, ellas eran más peligrosas para Israel que un ejército de poderosos soldados. Así que la invitación, mis queridos amigos, es a desterrar de nosotros toda tentación. Dios jamás va a evitar que caigamos en una tentación si primero nosotros no hacemos algo por alejarnos de ella. Lo primero que Dios hizo con Adán y Eva después de su primer pecado fue alejarlos del árbol que tenía el fruto prohibido. Alguien dijo que no podemos evitar que los pájaros vuelen encima nuestro, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. No podemos salir de este mundo donde somos tentados, pero sí podemos huir como lo hicieron otros. Por ejemplo, José, de él sabemos que no sucumbió, pero lo primero que se oye de él es que huyó, alejándose de la tentación. Es mejor que se diga de nosotros: aquí huyó que aquí cayó. La palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre que soporta las pruebas, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, tampoco Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es muy importante, mis queridos amigos, saber que si caemos, no podemos culpar a nadie, menos a Dios. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de su propia debilidad. Pero también es importante saber lo que Dios tiene reservado para quienes hayan resistido las pruebas. Dice la palabra de Dios que esas personas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a los obedientes y a los que le aman. Que Dios nos ayude a soportar las pruebas, las tentaciones. Los israelitas
tuvieron que aprender esa dura lección. Y fue Moisés quien les dijo, por favor, van a alejarse de esa tentación, vamos a desterrar la tentación. Y fue así como finalmente Israel tuvo fuerza para vencer y para conquistar la tierra prometida. Que Dios nos ayude también a nosotros a saber elegir, a saber guiarnos por Dios. Y finalmente, cuando venzamos sobre todo, entonces Dios también nos coronará con la vida eterna. Que Dios te bendiga.